Bueno, muy buenas noches a todos. Es un gusto para nosotros contar con ustedes la noche del día de hoy. Hoy tenemos el gusto de contar con la participación del doctor Nelson Durán, pediatra de la Universidad de La Sabana, presidente de fellow de hematoncología pediátrica de la Universidad Militar, y él nos va a acompañar ahorita con una conferencia respecto al tema de referencia de su fellow. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Bueno, Samuel, muy buenas noches a usted, a todos. Gracias por la invitación. El día de hoy vamos a hablar sobre trastornos plaquetarios congénitos. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí, doctor. Listo. Entonces, bueno, vamos a hablar de trastornos plaquetarios congénitos. Como ya Samuel dijo, yo soy pediatra de la Universidad de La Sabana y fellow de hematoncología pediátrica de la Universidad Militar en conjunto con el Instituto Nacional de Cancerología. Entonces, para empezar, mencionar que los trastornos plaquetarios pues, pueden ser congénitos o adquiridos y cada uno de ellos puede ser cualitativo o cuantitativo dependiendo si lo que predomina es un déficit cuantitativo o pues de la función plaquetaria. Vamos a centrarnos hoy en los congénitos. Entonces, a modo de generalidades, hablar un poco de la hemostasia en general. La hemostasia primaria específicamente, que es donde hay una serie coordinada de eventos que implican a las plaquetas. Tenemos la formación del tapón plaquetario y de la fibrina sobre la lesión vascular, evitando que haya una pérdida excesiva de sangre cuando se produce alguna lesión a este nivel. Tenemos una fase de iniciación, de extensión y de estabilización, una fase de iniciación que, como su nombre lo dice, es una fase inicial donde hay una adhesión de una monocapa de plaquetas al subendotelio expuesto. Después una fase de extensión donde se produce un reclutamiento de más plaquetas con su activación y agregación por la liberación local que se produce de los agonistas plaquetarios, con una fase final de estabilización donde se estabiliza el tapón plaquetario por una segunda ola de señales de activación por un contacto plaquetario estrecho con una formación de la red de fibrina que finalmente le va a dar la estabilidad al coágulo. Tenemos que para realizar esta acción hemostática y potencialmente trombótica que se genera, hay una serie de heterogeneidad de receptores, todos altamente especializados, que lo podemos agrupar pues en diversos grupos que están acá enlistados en la diapositiva. Tenemos unas glicoproteínas adhesivas que pueden ser no integrinas, como el complejo glicoproteína 1B95, de tipo integrinas, como la alfa-2B beta-3, la alfa-2 beta-1, alfa-5 beta-1, alfa-6 beta-1 y alfa-5 beta-3, unos receptores de agonistas solubles de la familia de receptores con 7 dominios transmembrana, donde tenemos los receptores de trombina par 1 y par 4 como los más importantes, unos receptores de tromboxano A2, unos receptores de epinefrina como el ADRA2A, receptores de ADP como el P2Y1, P2Y12, que ambos son pues muy importantes y complementarios para todo este proceso plaquetario, y unos receptores de la superfamilia de inmunoglobulinas como la glicoproteína 6, receptores FC y PKM1. Y pues también hay, digamos que otro grupo misceláneo de otros receptores también muy importantes. Las interacciones de estos receptores con sus correspondientes ligandos van a inducir eventos de señalización dentro de la plaqueta que van de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, que favorecen y controlan todo el proceso de activación y agregación plaquetaria. Y digamos que en los trastornos plaquetarios congénitos, que pues son muchos, se dice que incluso más de 70, que obviamente no vamos a mencionar todos, se producen por los de tipo cualitativo, se producen por alguna alteración en alguna de estas proteínas. Además, las plaquetas tienen un citoesqueleto flexible que permite un cambio de morfología al activarse, y un sistema tubular, unas mitocondrias, unos gránulos alfa y denso, que pues tienen dentro de ellos factor de von Willebrand, fibrinógeno, preselectina, nucleótidos y calcio. El contenido de estos gránulos va a ser liberado en los primeros estadios de activación plaquetaria con el fin de potenciar su función, y pues la anomalía de alguno de estos elementos
va a comprometer pues en diferentes grados la capacidad hemostática que tienen. Ya para hablar un poco más de los trastornos plaquetarios congénitos como tal, sabemos que es un grupo heterogéneo de enfermedades raras que se generan por anomalías moleculares a nivel de genes relevantes en la formación de plaquetas o en su función. La relevancia clínica de estos trastornos va a ser muy variable, incluso con el mismo tipo de trastorno. Pueden ir desde síntomas casi imperceptibles hasta condiciones que amenazan seriamente la vida. Tenemos alrededor de 60 trastornos, realmente pues se dice que son más, en alrededor de 75 genes diferentes, y tienen una prevalencia desconocida que puede ir de entre 1 por 10 a la 4 a 1 por 10 a la 6, y pueden ser trombocitopenias hereditarias, donde pues el defecto notorio va a ser el bajo conteo plaquetario, con plaquetas que pueden ser de tamaño normal, pueden ser grandes o pequeñas, y otros trastornos congénitos de la función plaquetaria que pues se caracterizan por unas plaquetas disfuncionales, usualmente hipofuncionales, que resultan de defectos en alguna de las moléculas que mencionamos en la diapositiva anterior, que puede ser a nivel de los receptores de membrana, de gránulos o de elementos involucrados en la transducción de señales u otros defectos de la maquinaria plaquetaria. Entonces, pues tenemos 5 grandes grupos. Unos pues son defectos que se presentan a nivel de los receptores de proteínas adhesivas, otros defectos que pueden estar en los receptores para los agonistas solubles, otros defectos en la transmisión de señales de activación, defectos a nivel de los gránulos alfa densos o en los dos, y otros defectos diferentes. Acá, pues básicamente lo que quiero mostrarles es pues una plaqueta con todas sus diferentes estructuras y sus receptores, y digamos que están listados pues algunos de los trastornos más frecuentes que se van a presentar según donde se produzca el daño. Entonces, pues tenemos que si hay un daño a nivel del colágeno que participa principalmente en los receptores de glicoproteína 6 y en la integrina alfa 2 beta 1, vamos a tener defectos en el proceso de adhesión y activación plaquetaria. Acá que si se producen defectos a nivel de los fosfolípidos, vamos a presentar el síndrome de Scott, que pues hay un defecto de la actividad procoagulante, defectos también a niveles de los canales de calcio, defectos a nivel del complejo de glicoproteína 995, que tiene un papel muy importante sobre el factor de von Willebrand, que me desencadena un síndrome de Bernard-Solier, defectos a nivel de los gránulos alfa, que me pueden presentar un síndrome de plaqueta gris o un síndrome de Quebec. El síndrome de Quebec realmente pues hay un defecto a nivel de gránulos alfa y densos, ya lo vamos a mencionar un poco más adelante, donde pues predominantemente el defecto es a nivel de los gránulos alfa, defectos a nivel de la integrina alfa 2 beta 3, que nos van a generar la trombastenia de Glanzmann, que es uno de los trastornos plaquetarios congénitos más comunes, donde se produce un defecto severo en la agregación plaquetaria, defectos también a nivel de alfa 2 beta 3, pero en la activación, defectos a nivel de los gránulos densos, defectos a nivel del complejo glicoproteína 995, que también pues, nos puede generar una enfermedad de von Willebrand de tipo plaquetario, que también la vamos a mencionar un poco más adelante, defectos a nivel de las enzimas de la vía del tromboxano A2, defectos a nivel del citoesqueleto, defectos a nivel de la DRA2A, par 1 y el par 4, y los defectos a nivel de los receptores P2Y1, P2Y12, digamos que pues básicamente, como podemos ver, se puede presentar en cualquier parte en cualquier proteína, en cualquier receptor de la plaqueta, pues que se presente algún defecto, pues nos va a generar algún trastorno que va a tener cierta repercusión clínica. Entonces, acá de pronto un poco más organizados, los defectos de receptores de proteínas adhesivas nos pueden generar anormalidades del complejo glicoproteico 995, presentando un síndrome de Bernard-Solier, una enfermedad de von Willebrand de tipo plaquetario. Los que están resaltados en negro son los que vamos a profundizar un poco más. Pueden haber anormalidades a nivel de los receptores del colágeno, el complejo glicoproteico alfa 2 beta 1 y glicoproteína 6, anormalidades del receptor de fibrinógeno alfa 2 beta 3, como la trombastenia de Glanzmann,
También pueden haber defectos a nivel de los receptores de agonistas solubles, defectos en la transmisión de señales de activación plaquetaria y defectos congénitos de la granulación plaquetaria, que pues es un trastorno de pool de almacenamiento. Entonces, para empezar ya a hablar un poco de los trastornos, tenemos el síndrome de Bernard-Solier, descrito por primera vez en 1948, donde se observó en un lactante de 5 meses que tenía sangrado prolongado y plaquetas gigantes y que tenía un hermano que había muerto por una hemorragia. En estos pacientes va a haber una agregación plaquetaria normal, pero se presentan unas anormalidades a nivel del complejo glicoproteico 1B95, hay una respuesta retardada de la trombina de ADP, el colágeno y la epinefrina, y hay ausencia de agregación plaquetaria con factor von Willebrand humano y estocetina o con solo factor de von Willebrand bovino, solo que pues ahí es donde vemos las alteraciones paraclínicas que nos muestran este síndrome. En un patrón de herencia autosómico recesivo se producen mutaciones en los genes de glicoproteína 1-BAM, GP1BB y GP9. En condiciones normales, este complejo se va a unir el factor de von Willebrand en la zona de disrupción endotelial, pues al tener alguna alteración a este nivel, se produce el síndrome. Los pacientes van a presentar macrotrombocitopenia, además van a tener signos de hemorragia mucocutánea como púrpura, epistaxis, sangrado gastrointestinal y menorragia. Van a generar a los anticuerpos contra componentes del complejo que se pueden desarrollar después de transfusiones de plaquetas con una refractariedad secundaria que tienen estos pacientes. El acetato de desmopensina es útil para controlar el sangrado. Hay estudios que han evaluado el acetato de desmopresina demostrando que mejoran los tiempos de sangrado, aunque la mejora realmente pues no la relacionan con la capacidad de la desmopresina para aumentar el nivel de factor de von Willebrand resultante. El factor 7 activado también se ha visto que puede ser útil, sin embargo los datos son muy limitados y pues ha mostrado que se puede usar en combinación con la transfusión de plaquetas. Aquí pues podemos ver un frotis de estos pacientes donde pues vemos las plaquetas gigantes. Si pueden ver, pues son plaquetas que son más grandes que los glóbulos rojos y tienen un tamaño que muchas veces van a ser incluso más grandes que los leucocitos. Y acá a la derecha se compara en una microscopía electrónica las plaquetas en un paciente con un síndrome de Bernard-Solier, que son estas que estoy señalando acá, pues en comparación con los linfocitos que, como pueden ver, pues acá son muchos más grandes, son pacientes que van a tener unas plaquetas incluso 20 veces más grandes de lo normal. El diagnóstico, pues la presencia de trombocitopenia con las macroplaquetas, van a tener un PFA prolongado, hay ausencia de aglutinación con ristocetina, que es como la alteración de laboratorio característica de estos pacientes, y además la agregación con otros agonistas como el ADP, el colágeno, la adrenalina o la trombina, pues va a ser completamente normal, y la citometría de flujo va a mostrar un déficit selectivo del complejo con el aumento del volumen plaquetario. El diagnóstico diferencial se hace con otras macrotrombocitopenias o con la presencia de una púrpura trombocitopénica inmunológica. Otra enfermedad es la enfermedad de von Willebrand de tipo plaquetario, que es el pseudo von Willebrand, tiene un patrón de herencia autosómico dominante. Estos pacientes van a tener un tiempo de sangrado prolongado. Vamos a hablar bastante del tiempo de sangrado durante la presentación, sin embargo, pues sí es importante como tener claro que es una prueba que ya no se recomienda mucho, se prefiere el uso del PFA, digamos que pues por la forma de evaluación y sobre todo pues en los pacientes pediátricos es muy difícil lograrlo, digamos que pues no es como el método ideal de evaluar teniendo otras herramientas como el PFA hoy en día. Van a tener también trombocitopenia leve y niveles reducidos de multímeros de factor de von Willebrand de alto peso molecular. Hay un mayor riesgo de formación de coágulos en estos pacientes, presentan una diátesis hemorrágica de leve a moderada, y vamos a ver una hiperagregabilidad plaquetaria, la ristocetina, y unos niveles reducidos de los multímeros de factor de von Willebrand.
que es lo que pues, le brinda lo que confiere su nombre y que hay una similitud a la enfermedad von Willebrand tipo 2B. La diferencia básicamente es que en el tipo 2B, pues la alteración es a nivel del factor como tal, mientras que acá es a nivel del complejo y pues sí es muy importante diferenciarlos, sobre todo para el tratamiento. Entonces, como les mencionaba, a diferencia de la enfermedad de von Willebrand tipo 2B, hay una alteración en el complejo que va a llevar a una mayor afinidad por los multímeros normales. En cambio, en el tipo 2B, la mutación en el factor da como resultado esta mayor afinidad, pero pues la mutación se presenta es en el factor. Se puede distinguir de la enfermedad de von Willebrand mediante la adición de factor de von Willebrand normal al plasma rico en plaquetas del paciente, lo que va a resultar en una agregación espontánea de plaquetas en los del tipo plaquetario, pero pues no va a haber esta agregación en los que presentan el tipo 2B. Si se trata como enfermedad de von Willebrand, pues se puede empeorar la trombocitopenia. Digamos que acá es donde, pues, donde lo que hace que sea tan importante distinguir esas dos enfermedades, porque pues el tratamiento va a ser diferente. En la enfermedad de von Willebrand, pues va a implicar la infusión de von Willebrand, mientras que pues acá se debe mirar la estrategia de tratamiento que se va a usar, que es completamente diferente. Y se recomienda siempre descartar esta enfermedad en pacientes que presentan trombocitopenia leve y un tiempo de sangrado prolongado. La siguiente es pues, ya asociada a normalidades del receptor de fibrinógeno alfa-2b beta-3, como la trombastenia de Glanzmann. Esta enfermedad fue escrita en 1918 por Edward Glanzmann, quien describe un grupo heterogéneo de trastornos que denomina trombastenia, que son plaquetas débiles. Sabemos que pues, el receptor alfa-2b beta-3 es el más abundante en plaquetas y esto hace que sea, digamos, pues una enfermedad con una gran relevancia clínica, es una de las más frecuentes de los trastornos congénitos plaquetarios. Se produce un defecto en la integrina plaquetaria alfa-2b beta-3, se presenta con una incidencia de 1 por cada millón de habitantes, siendo más frecuente en mujeres, que son las responsables del 58% de los casos, frente a un 42% en los hombres. Al tener un patrón de herencia autosómica recesiva, se ha visto con mayor frecuencia en poblaciones árabes, judíos, iraquíes, gitanos franceses en el sur de India, donde pues hay un mayor, pues sí, hay mayor cantidad de parejas consanguíneas. Se presentan mutaciones a nivel de los genes ITGA2B y ITGA-B3, que codifican para el complejo alfa-2b beta-3 y que están ubicados en el brazo largo del cromosoma 17 en la región 21-23. Se presenta una incapacidad de las plaquetas para unirse al fibrinógeno y agregarse después de la activación, y son pacientes que pueden tener recuentos plaquetarios normales, pero va a haber una retracción anormal del coágulo. Dentro de las manifestaciones clínicas van a presentar sangrados mucocutáneos a repetición, pueden presentar también epistaxis y sangrados gastrointestinales durante la infancia, menorragia ya pues más adelante en la adolescencia. Puede haber también hemorragia intracraneal o gastrointestinal no provocada, lo que genera una tasa de mortalidad prematura que puede ir entre el 5 al 10%. Van a tener sangrados excesivos durante el embarazo cuando son sometidos a procedimientos, a extracciones dentales o a traumas. Y también pueden haber sangrados articulares o hematomas, aunque pues estas son características más típicas de los pacientes con hemofilia. Ahí en la se ve un paciente con trombastenia de Gladman, que pues básicamente lo que se quiere mostrar son las equimosis representativas que pues son bastante. Hay una explicación clínica ausencia de niveles de alfa-2 beta-3 que son menores al 5%, en el tipo 2 niveles moderados del 15 y el 25%, y en el tipo 3 vamos a ver que son niveles o casi normales en la forma disfuncional.
no haya periférica. Entonces vamos a Doctor, se le está escuchando entrecortado. No sé si Se le escucha entrecortado un poco. aló, ¿ya? Ya mejor, ya mejor, ya mejor. Listo. Entonces, como les mencionaba, en tiempo de sangría hay un PF que van a estar prolongados. El conteo prioritario no va a haber aglutinación en el extendido, entonces se va a dar un extendido donde se van a ver las plaquetas normales en número y en morfología, pero no va a haber aglutinación. O sea, uno se pueden recorrer todo el campo, no va a haber en ningún momento que haya aglutinación plaquetaria, que haya acúmulos, sino van a estar completamente dispersos. Digamos que esto es como lo más, pues para el diagnóstico. Un déficit del corazón que vamos a tener pues, que va a ser normal, y en caso de que tengamos dos veces nos van a dar un diagnóstico. Alteraciones de los gránulos, entonces pues de los gránulos densos tenemos Hermansky y el Sheikh Higashi, que lo vamos a hablar más adelante. Mutaciones HPS1 y HPS9 son pacientes que van a tener un albinismo oculocutáneo asociado al respiratorio, pérdida de la agudeza visual, va a haber acumulación excesiva de material seloso endoteliales, pues van a presentar una diátesis hemorrágica de leve a moderada, se presentan durante la primera infancia, más epistaxis, pues no provoca. Y adicionalmente estos pacientes pueden presentar hacia el final de la segunda década o el inicio de la tercera década pulmonar, lo cual se relaciona con niveles altos de serotonina, y digamos que aquí es donde el moderado es lo que usualmente los lleva a morir pues a edades tempranas, sino que es más. En el síndrome de Higashi es una alteración a nivel de los gránulos densos, es un pues, autosómico raro, ubicado a nivel del 1 con la 42.1. Se produce una disfunción inmunitaria y defectos a nivel del almacenamiento de las plaquetas. Esta disfunción inmunitaria los van a llevar a la muerte de los pacientes, usualmente infecciosas asociadas o por un trastorno degenerativo que tienden a presentar. Son pacientes que van a tener albinismo parcial, tienen citoplasmáticos en linfocitos, monocitos, linfocitos y plaquetas, que se ayuda a dar el diagnóstico. Se presenta un efecto en la movilización de la reserva de leucocitos de la médula con una quimiotaxis defectuosa y una menor actividad bactericida. Pacientes que suelen morir en la segunda década de la vida, como lo mencioné ahorita, y presentan un trastorno linfoproliferario llamado donde van a presentar fiebre, neutropenia, trombocitopenia, hepatosplenomegalia, en 85% de los que también es otra cosa frecuente. Y en los neutrófilos. Asociado a alteraciones en gránulos densos, es decir, se presenta por mutaciones en miosina 5A, alfa, en RAS 7 alfa, en melanofilina,
presentan albinismo plateado, con defectos también neurológicos que pueden presentar también linfocitosis asociada y la microscopía electrónica es útil para el diagnóstico de gránulos densos, gránulos disminuyen. Sin embargo, pues se complica porque en algunos pacientes que tienen plaquetas normales también pueden presentar esta disminución de los gránulos densos. Para sospechar, pero pues es muy importante tener en cuenta la clínica de los pacientes y pues que concuerden, que pensarlo en todos los pacientes que tengan disminución de gránulos en los plaquetas. Tenemos también de serotonina, la relación PADP, que también van a ser útiles. Y tenemos algunos estudios que también sugieren que la citometría de plaquetas puede ser útil dado que los gránulos esos van a captar selectivamente. Básicamente, pues presentan el albinismo y el cabello plateado característico. Otro síndrome asociado a la alteración de gránulos, pero en este caso en gránulos alfa, es el síndrome de plaqueta gris. Es un síndrome que presenta una herencia autosómica recesiva, se produce por un gen, por una, perdón, se y digamos que su nombre se dio precisamente por eso, que se identifican las plaquetas grises en un frotis de sangre periférica en pacientes con la tinción de Romanovsky. Además, presentan un déficit a nivel F4 del factor 5 y de digamos que estas proteínas son específicas de los gránulos alfa. Y tenemos también que se produce una alteración en la agregación plaquetaria van a presentar una de retardada y atención y presentan un fenotipo de salud similar a los síndromes con alteraciones de los gránulos densos, que va a ser moderado, una trombocitopenia leve con prolongado. Se lo escucha muy entrecortado. No sé si ya el internet de acá, pues que estoy en la... Aló. Aló, doc. O se sigue escuchando entrecortado. No, ya se escucha un poco mejor, pero se le escucha muy entrecortado a rato. Bueno, si se empieza a entrecortar me avisa pues para que no seguir avanzando, porque a ver si me cambio el lugar. Listo. Electrónica de un paciente de síndrome de plaqueta gris, van a tener pues un contenido variable de los gránulos en las plaquetas. Algunos, la mayoría de hecho, van a presentar ausencia de gránulos alfa, mientras que otros, en el caso pues de la imagen que vemos, sí se van a ver algunos gránulos identificables, pero en comparación con una plaqueta, ¿no? Síndrome, que era el que les mencionaba en la diapositiva inicial donde mostré la plaqueta, en este se presentan alteraciones combinadas a nivel de los gránulos alfa. Estos pacientes van a presentar una herencia dominante, presentan una aplicación a nivel del gen PLAU, que es el que codifica el activador del plasminógeno tipo urosinasa. Tanto de gránulos como de gránulos densos,
es lo más grave que van a presentar ellos. O sea, va a predominar esta sobre la de eh, los alfa dentro de la situación. Doctor, le escuchan muy entrecortado, qué pena con usted. Yo creería, Doc, que va a ser como mejor. Ubicación, a ver si... Sí, sí, la ubicación o porque se le escucha muy entrecortado. ¿Aló? No sé si de pronto un poquito mejor. Ya estoy escuchándolo un poco mejor, pero es que avanza y a rato se comienza a cortar que no se le entiende. Bueno, me avisa si se vuelve a cortar, ya me cambié de pronto. Mejor. Entonces, bueno, siguiendo con el síndrome de Quebec, es que van a presentar una grave moderada. Los estudios paraclínicos van a ser similares a los de los pacientes con alteración. Los densos van a disminución de la relación plaquetaria de PATP con unos bajos de serotonina. Los trastornos cualitativos, vamos a continuar ahora con los trastornos plaquetarios congénitos de que es una trombocitopenia congénita de herencia autosómica recesiva MP, que se para la asociada como una trombocitopenia cariocítica muy severa, con progresión a anemia plástica en la infancia, y va a haber una tendencia al sangrado severo. Digamos que es llevar a que haya un riesgo de insuficiencia medular, estar asociado a más anomalías y en estos pacientes frecuentes pues persistir trombocitopénicos durante la vida, pues a menos que se haga polietina en la hematopoiesis normal, ya que los pacientes que sobreviven van a progresar a insuficiencia medular, y por eso van a por el riesgo de insuficiencia más adelante durante la de su vida. Pero pues, llevado a problemas ortopédicos, la trombocitopenia, la ausencia de radio, TAR, que es uno de los trastornos hereditarios más frecuentes asociados a deficiencias cuantitativas. Fue descrito por primera vez en 1950 en una trombocitopenia congénita con herencia autosómica recesiva, con tamaño, pues con volumen plaquetario normal. Sucede una microdeleción en el GNRDMH1 a nivel del brazo largo, el cromosoma 1, en la del 1.1. Son pacientes que van a tener una expresión reducida de Y14, que es responsable de que se presente esto. Entonces es una proteína, su expresión es reducida e implica una combinación de versiones de lesionales y del gen, y pues van a generar la enfermedad. Puede estar asociado también a otros síndromes, otros trastornos adicionales. Van a presentar trombocitopenia desde el periodo neonatal, que va a ser de moderada a severa y que va a mejorar con la edad. Usualmente después del año de vida ya tienen cambios normales. Son pacientes aproximadamente de 10.000 plaquetas, que pues como ya mencioné suelen mejorar hasta digamos que han mejorado sus niveles plaquetarios por más factores ambientales o infecciones virales que presenten durante su vida, pueden desencadenar nuevos episodios de trombocitopenia severa, pues que van a requerir tratamiento. Pueden tener también defectos de depósito asociados que son desproporcionados respecto al nivel de plaquetas que presenten. Además van a haber reacciones
de 30.000 y anemia. Los pacientes además van a presentar gastroenteritis recurrentes que van a hacer que presenten sangrados pues, muy frecuentes durante su vida. Y se asocia, como su nombre lo dice, a ausencia bilateral de estadio con otras anomalías esqueléticas, pero con pulgares. Como mencionaba, pues hay otras anomalías asociadas, anomalías a nivel del sistema óseo en el 50% de los casos, el sistema renal, el sistema cardiovascular en el 30% de los casos. De las anomalías cardíacas más frecuentes se menciona la tetralogía de Fallot y los defectos del tabique auricular en general, o defectos durales, tener pues tendencias sangradas. Vamos a ver presentes en médula ósea que pueden estar disminuidos. Vemos el No, no se lo escucha bien. Realmente no se lo escucha bien ahorita. ¿Aló? Aló. Aló, doc. No se le escucha bien. ¿Cómo? ¿Sí me están escuchando? Sí, sí lo estoy escuchando cuando me habla, pero a ratos cuando está presentando se escucha muy entrecortado. Ok. Voy a seguir, me aviso. Entonces, son pacientes que van a tener presentes en médula ósea, pues pueden estar disminuidos. Que la unidad coriocítica no va a crecer en respuesta a la trombosis, a tener de trombocreatina elevados, a pesar de MPL normal. Y digamos que estos hallazgos sugieren la desconexión que hay entre el receptor de la trombopoyetina y los eventos de señalización que se producen aguas abajo. Trastorno cuantitativo de trombocitopenia cariocítica con sinostosis radiocubital. Son pacientes que van a presentar una trombocitopenia congénita con una mutación a nivel del gen OXA11, que pues es un miembro del grupo HOMebox de las proteínas reguladoras que van a jugar un papel en la proliferación y en la diferenciación hematopoyética. Se saben en estudios hechos en animales, pues que tiene un papel en el desarrollo del antebrazo, e incluso pues en ratones se ha visto que una sobreexpresión de este gen va a generar un aumento de las colonias de megacariocíticos sin poder definir el papel que tiene la manifestación de trombocitopenia y sinostosis radiocubital que tienen estos pacientes. Se puede encontrar asociados a síndromes o a condiciones adicionales. Van a tener trombocitopenia grave asociada a la ausencia de los megacariocitos, puede resolver los primeros años de vida y puede evolucionar a anemia básica durante la infancia. Van a presentar conocimiento pues, también va a haber sensorial en algunos pacientes y sangrado severo. La anemia ligada al cromosoma se produce son pacientes, puede haber tipos de presentación, una trombocitopenia ligada al cromosoma, puede haber en la interacción de GATA1 y FOC1, o el otro fenotipo que pues es asociado a talasemia, la anemia hemolítica, talasemia con esplenomegalia y producción anormal de cadenas beta. En este el GATA1 va a conservar la capacidad de unirse a FOC1, pueden presentar macrotrombocitopenia, van a presentar sangrado severo temprano, y diversos. Podemos ver megacariocitos numerosos y ocular que ya están más organizados y los núcleos están desplazados hacia los lados. Ya vemos en la microscopía electrónica el núcleo pues desplazado hacia
pues, que pues ocupa casi plaquetario familiar propio, tiene un patrón de herencia autosómica dominante, se produce una mutación a nivel de RUNX1 en el brazo largo del cromosoma 21. En 2.1, este RUNX1 es un factor de transcripción nuclear que pues está en la diferenciación hematopoyética temprana de las células nucleares y es muy importante para la diferenciación mieloide. Además, también se expresa y es muy importante durante la megacariopoyesis y las mutaciones a este nivel también alteran la regulación de los a nivel de la megacariopoyesis. Son pacientes que han tenido malignidades hematológicas y aneplasias sólidas. De hecho, pues el RUNX1 es uno del gen de fusión RUNX1, X2, que se presenta en los pacientes con translocación 821, que por sí sola pues, es diagnóstica de la leucemia mieloide. Es una mutación de bajo riesgo, pero pues está asociada completamente a la leucemia mieloide, que es muy común en estos pacientes. Van a presentar una moderada con recuentos de alrededor de 100.000. Además, va el almacenamiento de las plaquetas, deficiencia de gránulos y más del 40% van a presentar leucemia mieloide al cuerpo temprana. Tienen también leucemia linfoblástica aguda, sólidos, y tienen una tendencia no estar. De Jacobsen y de París-Trousseau tiene un patrón de herencia autosómica dominante, aunque la mayoría se presenta por deleciones de nuevo. Van a presentar deleciones a nivel de 11q23, que incluye los TS1, FLI1, que son que también son muy importantes en la megacariopoyesis. Mínima requerida para manifestar la enfermedad. La sobreexpresión lleva a las células precursoras de megacariocitos a la diferenciación en megacariocitos. Una trombocitopenia de manera grave que puede mejorar con el tiempo. También va a haber macrotrombocitopenia total con gránulos alfa de París normalmente grandes, mayor de megacariocitos dimórficos en la médula ósea y estar asociado a malformaciones cardíacas, faciales, genitourinarias, renales a nivel del sistema nervioso central y a la presencia de déficit cognitivo. Se van a ver gránulos de plaquetas gigantes y son pacientes con tendencia relacionada con ADN-KRD26 que tiene citosómica dominante, se produce una trombocitopenia neonatal de leve a moderada con plaquetas de tamaño normal, pueden presentar niveles elevados de hemoglobina o leucocitosis. A nivel de la médula ósea se observa megacariopoyesis con megacariocitos distróficos pequeños con núcleos lobulados, pero anomalías a nivel de la morfología plaquetaria. Van a presentar también predisposición a malignidades hematológicas o a neoplasias y el 10% van a presentar neoplasias mieloides. Pueden no presentar o tener una tendencia. Esto es el trastorno de la cadena pesada 9 de la miosina, también llamado de Meigelin, Sebastian, Epstein y Fechner. Se producen por mutaciones en el gen que codifica la NMHC2A. Son pacientes que van a presentar macrotrombocitos asociados a trombocitopenia, pero que tienen población son normales. Presentar a nivel de los lesiones fusiformes que se observan, van a presentar, pueden también tener asociadas desorden neurosensorial, nefritis y anomalías oculares, principalmente cataratas, y los síntomas pueden ser de leves presentando pues equimosis, epistaxis y menor, es muy raro que presenten hemorragias severas. Debido a que pues digamos que estos problemas de sangrado tienden a ser muy limitados, es muy importante en estos pacientes la evaluación de efectos adicionales
pueden presentar, como los que mencioné ahorita, sobre la neurosensorial, la nefritis. Usualmente presentan trombocitopenias de entre 30.000 y 100.000 de sangre periférica, o sea, trombocitopenia con la presencia de plaquetas gigantes. El diagnóstico puede ser periférica, los dos donde están los cuerpos de dolor asociados. Tenemos al síndrome de Wiskowski, que presentan una herencia ligada al X, con una mutación de WAS, puede estar asociado a otros síndromes o otros trastornos adicionales. Son pacientes que van a presentar un trombocitopenia que van a tener la mitad del normal. Se produce un defecto a nivel del almacenamiento de las plaquetas, trombocitopenia muy severa, usualmente menor de no deficiencia, proliferativos y autoinmunes, y son tendencias sangradas. Es otro síndrome que se presenta con cierta frecuencia y debemos en pacientes pues, que desde el neonatal o alrededor de los 2 meses empiezan a presentar manifestaciones cutáneas como dermatitis muy severas, además pues infecciones a repetición, muchas veces de tipo respiratorio, y la trombocitopenia es clave porque pues muchas veces confundimos que tienen, cuando tienen pues historia fuerte de atopía y eso con otro tipo de trastornos, pero digamos que la trombocitopenia es clave y nos puede orientar hacia los pacientes. Presentan, como lo mencioné, efecto inmune severo, realmente por defecto a nivel de los linfocitos T, aunque pues hay defectos a nivel de los linfocitos B, está alterada la capacidad para formar anticuerpos contra antígenos de carbohidratos, puede proyectar inmune, y finalmente origen mejorar la trombocitopenia. Pueden haber complicaciones relacionadas con el sistema inmune. Digamos, bastante debatible, se ha visto una respuesta de esteroides, hemoglobina, la vincristina o plasmaféresis, pero esto que el trasplante de médula puede llegar a ser eficaz. Y ya para la trombocitopenia ligada al cromosoma X, es una forma leve de Aldrich, no está asociada a efectos inmunológicos graves, a diferencia del Wiskott-Aldrich, se produce a nivel del brazo corto del cromosoma X, van a tener la proteína, la expresión de WASP limitada a linfocitos y células, y se va a ver una señalización de fosforilación de tirosina que hace que WASP se una a proteínas del citoesqueleto y participe en la megacardiocitopoiesis. Y ya, entonces, muchas gracias. Doctor Durán, muchísimas gracias por su excelente presentación. De parte, digamos, de todos los asistentes surgen como dos inquietudes en el abordaje como pediatras, y es cuándo, digamos, son diagnósticos de exclusión específicos, pero cuándo sospecharlos primero y aparte, digamos, de los síndromes genéticos en específico. Y lo segundo es qué abordaje le podemos dar en general que nos pueda ayudar a manejar estos pacientes con trombocitopenia y sangrado. Bueno, es tener en cuenta pues manifestaciones de sangre, otras características síndrome completo de las pruebas de coagulación normales, pero si el problema existente tiene un fenotipo muy evidente, va a pensar que toma algo de eso, un problema de coagulación, pues ya podemos empezar a asociar y pues es específico. Algo muy tener en cuenta, extensión de sangre periférica súper importante, como pues ante la puede mostrar sobre propiedad plaquetaria, que es lo que nos muchas veces darnos cuenta de que hay un plaquetario que lo esté. También de pues, algunos síndromes que tienen particular que desde muy temprano
a su o sea, digamos, pensar que pues un niño que no tiene ningún riesgo, entre comillas, pues porque es trombocitopénico. Digamos que esto pues no es normal, puede llegar a hacer pensar, pero teniendo que venía muchas veces puede ser una manifestación de algo mucho más frecuente, pues un trastorno de plaquetario y función de la función plaquetaria. Entonces, más como reunir todo, como que nos pueden hacer sospechar algo, tener los cambios básicos de la población, que son pacientes que tienen un fenotipo, ¿no? Y no sé qué, y pues a partir de las y según las características fenotípicas, pues. Doctor Durán, muchísimas gracias por su compañía, por su presentación y la resolución de dudas. A todos nuestros asistentes, gracias por participar el día de hoy y gracias por la comprensión con los problemas de conexión que tuvimos. Espero que sea muy grata esta presentación para ustedes y nos vemos el próximo jueves en la misma hora por cápsulas pediátricas del posgrado de pediatría de la Universidad del Bosque. Muchas gracias. Bueno, Samuel, muchas gracias por la invitación.